Bueno, vamos a continuar con la lectura de el tratado del Tai Chi Chuan, Tai Chi Chuan Lun, atribuido a Chan Sanfen, según la traducción de Stuart Olson. Vamos con la primera línea del texto y su explicación, que es un poco larga, así que tengan paciencia. Dice: en cada movimiento todo el cuerpo debe ser ligero y ágil, y todas sus partes deben mantenerse enlazadas como un collar de perlas. Este primer verso del tratado es el más crucial e importante para la correcta práctica del Tai Chi Chuan. Los tres aspectos de ser ligero, ágil y encadenar todas las partes de cada movimiento son las habilidades esenciales necesarias para la auténtica ejecución del Tai Chi Chuan. En realidad, los versos restantes de este tratado son en muchos sentidos los aspectos más técnicos de cómo desarrollar estas tres funciones óptimas del movimiento corporal. Como comentario, yo creo que estas habilidades se aplican también a otras artes marciales internas y creo que se puede obtener beneficio en general. Cualquier practicante de artes marciales podría llegar a obtener beneficio de la práctica de estos principios llevándolo a su propia arte en particular. Cuando se logran estos tres atributos de ligereza, agilidad y encadenamiento de las partes de cada movimiento, se domina el Tai Chi Chuan en su mayor parte. Este verso está explicando que con cada movimiento del cuerpo, no solo los movimientos de los brazos, los pies y la cintura, sino al unísono con las cuatro extremidades, el torso y la cabeza, también todo debe funcionar como una unidad completa y moverse con ligereza y agilidad para que todo y cada parte del cuerpo se sienta enlazado como un collar de perlas. En otras palabras, si se mueve una perla, todas las demás se mueven con ella. Si mueves una parte del cuerpo, todas las demás también se moverán. Este principio también está en la práctica del Qigong o en casi todas las disciplinas corporales. La idea es que no esté desconectada una parte del resto del cuerpo. Entonces, en el Tai Chi Chuan se va a hablar en particular de la conexión de todo el movimiento de cada una de las partes del cuerpo que están sincronizadas. Vamos a ver las coordinaciones, por ejemplo, la muñeca con el tobillo, la rodilla del codo, el hombro y la cadera, va a estar todo sincronizado y todo se mueve en armonía y al unísono. No hay partes que se muevan de forma independiente. En Tai Chi Chuan, la palabra movimiento necesita alguna aclaración, ya que los movimientos dentro del Tai Chi Chuan están regulados de acuerdo a las funciones y movimientos de las 8 operaciones y las 5 actividades. Por lo tanto, la idea aquí de encadenar todas las partes dentro de los movimientos asegura que todo el cuerpo se mueva como una unidad completa y de acuerdo con los principios de las 8 operaciones, las 5 actividades. Eso se va a explicar más adelante. La función de la ligereza dentro de la práctica del Tai Chi Chuan se origina en el principio de suspender la cabeza desde arriba como por un hilo, o a veces traducido como retener una energía ligera y sensible en la parte superior de la cabeza. En cualquier caso, la idea es, a través de la imaginación, sentir la parte superior de la cabeza como si estuviera siendo tirada ligeramente hacia arriba por un hilo imaginario, como si nos tiraran desde la coronilla o lo que sería el lugar donde estaba la fontanela cuando éramos bebés, y sentir cómo se estira de esa manera también un poco la columna cervical. Vamos a ver que se corrige también la posición del mentón, pero estar como suspendido. Sin embargo, la zona que se percibe no está directamente en la parte superior de la cabeza, sino en la zona del punto blando que teníamos cuando éramos bebés. Esta zona se encuentra un poco más atrás del punto más alto de la cabeza. La razón por la que se percibe aquí es que cuando imaginamos que se tira de este punto hacia arriba, la barbilla desciende a una posición nivelada y la nuca se endereza, o sea, se rectifica la curvatura cervical ligeramente. Así, la cabeza estará perfectamente alineada. Por el contrario, si se suspendiera de la parte superior de la cabeza, la barbilla se elevaría y la cabeza se inclinaría un poco hacia atrás, lo que provocaría que la cabeza no estuviera alineada. Entonces es como si me tiraran de arriba, pero metiendo el mentón un poco hacia el pecho, se dice, rectificando un poco la curvatura cervical. Ser ligero no significa elevar el cuerpo hacia arriba, para que toda la energía esté en la parte superior del cuerpo como una bailarina de ballet.
La ligereza tiene varias definiciones, dependiendo de la parte del cuerpo de la que se hable. Por ejemplo, la ligereza en los pies y las piernas no significa que no se cargue el peso sobre ellos, lo que sería imposible, sino que el peso del cuerpo se concentra en la planta de los pies con conciencia y sensibilidad. También a veces en algunas prácticas de Neigong, de regulación interna, se suele hablar de hacer ligera la parte superior y densa la parte inferior, como esta idea de enraizarse, pero por arriba estar ligero. De todas maneras, en los pasos del Tai Chi Chuan tengo que tener esa ligereza, esa capacidad de movimiento, y para poder desplazarse tengo que tener conciencia y sensibilidad de dónde está el peso en cada momento, en cada paso. Una frase del libro de los cambios, I Ching, describe mejor esta sensibilidad en los pies cuando dice: el zorro camina con cautela sobre el hielo delgado. Bueno, eso hace referencia a un hexagrama de I Ching donde habla de cruzar un río en invierno como algo que uno tiene que hacer con suma cautela. ¿Por qué? Porque el hielo delgado se puede quebrar en cualquier momento. Entonces, esa cautela es ir tanteando con cada paso antes de llevar todo el peso hacia un pie. Primero, estar seguro de que eso es capaz de sostenerlo. En lugar de centrarse en la idea de ser cauteloso y cuidadoso aquí, el I Ching está recomendando en esta analogía que considere la forma en que el zorro literalmente camina sobre el hielo delgado. Cuando un zorro camina por un lago o un río helado, antes de apoyar todo el peso de su cuerpo en una pata, primero coloca ligeramente una pata delantera sobre el hielo, empleando una ligera energía para asegurarse de que es seguro y lo suficientemente fuerte como para soportar su peso. Si el hielo resulta ser seguro, el zorro apoyará su peso, si no, retirará la pata. Esta es la idea de ser sensible, alerta y ligero, o sea, la capacidad también de retroceder. Del mismo modo, en la ejecución del Tai Chi Chuan, concretamente, al dar un paso adelante, el talón toca ligeramente el suelo, en primer lugar, es decir, toco primero la parte de atrás, talón, detectando si es seguro, y a continuación el pie se apoya en el suelo, va como, se dice, como rodando, voy llevando el peso hacia adelante, haciendo que el peso del cuerpo se desplace y se hunda en el punto del pozo burbujeante Yongchuan. Ese sería en la planta del pie, situado en la parte inferior del pie que da el paso. Es decir, el paso, pues, cuando yo apoyo solo el talón, está vacío. Y cuando llevo la planta, está lleno. Y en la caminata de Tai Chi siempre voy lleno, vacío, acomodo el pie. Después avanza el otro, lleno, vacío, acomodo, y así voy intercambiando entre un pie y otro, llenando y vaciando también. Si los adeptos al Tai Chi Chuan no pisan de esta manera, como un zorro caminando sobre hielo fino, están simplemente poniendo los pies a ciegas y a menudo torpemente, sin ninguna conciencia o sensibilidad. Esto es como dos objetos duros que se unen pero se separan fácilmente, como dos trozos de madera o ladrillos que pierden el contacto cuando se deslizan el uno contra el otro. Entonces la idea es tener esta sensibilidad en los pies, poder llevar el peso, desplazar el peso hacia adelante con conciencia de a dónde está el peso del cuerpo en cada momento, en cada paso del Tai Chi Chuan. Por eso la práctica también se realiza de forma lenta, también la ejecución lenta del movimiento permite al principio desarrollar esa conciencia. Por el contrario, pisar con sensibilidad y conciencia, apoyando el talón y apoyando el pie en el suelo, es como si una mopa mojada se adhiriera al suelo. Intenta patear una mopa mojada para separarla del suelo y no se deslizará fácilmente, ni perderá su adherencia al suelo. Lo más probable es que tu pie quede atrapado por las hebras de la mopa. Entonces, como esta idea de pegarse al suelo, es también una forma de describir esta idea de enraizarse. La ligereza dentro del Tai Chi Chuan se refiere principalmente a la energía intrínseca Qin, la energía desarrollada en los tendones y fascias a través del uso relajado, sensible y alerta del empleo de todo el cuerpo como una unidad. En Qin también a veces se traduce como músculos y tendones, pero es todo lo que tiene tejido conectivo y por donde circula también la energía, y como mismo lo dice el nombre, conectan todas las partes. Es debido a esta ligereza que cuando un maestro de Tai Chi Chuan empuja, el oponente siente muy poca fuerza real de empuje proveniente de la mano del maestro. Esto es el resultado de que las manos del maestro son sensibles, alertas y ligeras y no utilizan ninguna fuerza muscular externa. Esto está en la práctica del Tu Shou o manos pegajosas también.
como una traducción posible. Y yo lo he sentido practicando con un maestro de Wing Chun, el arte marcial que me enseñó el maestro de Bruce Lee, Ip Man, famoso Ip Man, que es de contacto cercano. Y también recuerdo esta sensación de este maestro, que era como tocar algo muy suave que casi no tenía fuerza, porque tenía esa capacidad de ceder frente a la fuerza que uno le imprimía, entonces era imposible empujarlo. Para ilustrar mejor esta idea, se puede hacer un ejercicio con dos personas. Si uno extiende el brazo y le pide a otro que lo sostenga desde abajo, y el que está sosteniendo de repente saca la mano, la persona que tiene el brazo levantado al principio va a rebotar, pero si está totalmente relajado va a caer. La idea no es que caiga ni que rebote, como si yo estoy sosteniendo, rebota y la atajo a la mano antes de que caiga, sino lograr un estado de firmeza que hace que cuando la persona suelta no hay cambios en la posición. Entonces es un estado de firmeza y relajación. Bien, en este ejercicio es un ejemplo de relajación donde no tiene que colapsar, sino que tenemos que lograr que la mano se mantenga en su lugar aun cuando la otra persona retira el contacto. Esto lo podemos practicar también en los ejercicios en pareja del Tai Chi Chuan. Y entrenarlo hasta que logremos esta respuesta automática donde podemos estar en contacto y de repente perder el soporte pero no caerse. Cuando un adepto al Tai Chi Chuan puede adherirse a un oponente con ligereza y sensibilidad, pero no colapsar cuando el oponente se mueve o intenta alejarse, esta persona ha desarrollado un aspecto importante de la energía intrínseca y está ejemplificando la idea de la ligereza en los brazos. Entonces, en la práctica, en parejas, en Tuizo nunca se pierde el contacto, y cuando el oponente retira las manos, uno no debe colapsar y caerse frente, sino mantener esa firmeza, ese contacto sin perder el eje. Otros dos aspectos de gran importancia para adquirir ligereza son aprender a liberar las piernas de toda tensión y aumentar la médula ósea, o sea, un estado también de relajación en una postura firme. Liberar las piernas de toda tensión significa aprender a relajar los músculos de los muslos y las pantorrillas. Normalmente, cuando ponemos el peso en una pierna, los músculos se tensan y se aferran al hueso, o sea, hay una contracción. Al igual que cuando cerramos el puño para dar un puñetazo. El proceso normal es envolver los músculos con fuerza alrededor de los huesos de la mano y el brazo. Esto es lo que el principio de Tai Chi Chuan desaconseja hacer cuando dice no utilices fuerza muscular externa. Con respecto, sería parecido a la idea también que está en el Aikido de utilizar la fuerza o el peso del oponente, o incluso el propio peso, pero no en el sentido de fuerza agregada, sino el mismo peso del cuerpo. Con respecto a las piernas, debe haber una conciencia constante de la tensión creada por cada movimiento. Si hay un esfuerzo consciente para soltar constantemente esa tensión, las piernas se irán relajando gradualmente con el tiempo y se logrará la ligereza en las piernas. Esto no es fácil de hacer, pero debe practicarse y desarrollarse para que la energía intrínseca pueda pasar a través de las piernas y hacia la cintura. Bueno, también hay un maestro que dice que en el Tai Chi todos los días se entrenan las piernas, es día de piernas, porque deberíamos tratar de hacer las posturas lo más bajo posible para desarrollar una fuerza que luego me permita en esa postura baja tener ligereza. Esto al principio va a costar, de hecho después de mucha práctica de Tai Chi con posturas bajas uno puede empezar a sentir esa fatiga o dolor muscular producto del entrenamiento, que indica que todavía estamos en una etapa de fortalecimiento, pero deberíamos luego poder hacer todas las formas y los pasos de Tai Chi manteniendo un estado de relajación en las piernas. El tercer aspecto de la ligereza tiene que ver con la idea de aumentar la médula de los huesos. Un bebé, por ejemplo, tiene huesos blandos y flexibles porque el contenido de la médula es muy alto. Al practicar Tai Chi Chuan, el chi y la respiración se calientan. Este calor crea una mayor circulación sanguínea, y esta mayor circulación sanguínea hace que más sangre y chi se extiendan por todo el cuerpo. Según el pensamiento taoísta, toda esa sangre, chi y calor nuevos comienzan a penetrar en los músculos y tendones del cuerpo que rodean los huesos. Gradualmente, el chi y el calor de los músculos penetran en los huesos, creando más médula. Cuanta más médula, mayor flexibilidad y ligereza se adquiere. O sea, esto es hipotético, ¿no? La idea de, al ir generando esta energía primero externamente y luego sosteniéndolo con el tiempo, ese calor va lentamente penetrando y nutriendo también con energía y sangre, nutriendo
los huesos, el interior de los huesos es la médula. Entonces eso es algún aspecto que se busca desarrollar, que es como el Qin, la esencia asociada a la médula en los huesos. La función de la agilidad en la práctica del Tai Chi Chuan no significa necesariamente rapidez, sino más bien la capacidad de moverse sin esfuerzo con agilidad según lo requiera la situación. La verdadera fuente de la agilidad proviene del espíritu, el Shen. Un gato es un ejemplo de agilidad, no solo porque puede saltar 10 veces su propia altura gracias a su capacidad para aplicar ligereza y agilidad, sino también porque lo hace de acuerdo con su espíritu. Shen o espíritu se puede traducir también como el plano mental emocional. Si bien Shin es corazón, también se asocia con la mente, pero el espíritu es como la conciencia. A mí me gusta traducirlo como conciencia, es la suma de todas nuestras capacidades perceptuales, eh, es decir, todo lo que podemos llegar a percibir, es un estado también de atención. Dice, observa los ojos de un gato en el momento en el que está a punto de moverse y verás claramente su espíritu. Al igual que cuando el gato ve un ratón, primero concentra su espíritu, se hunde en sus patas traseras y espera con sensibilidad y alerta. Cuando el ratón hace un movimiento para escapar, el gato salta de sus patas traseras e intercepta al ratón utilizando ligereza y agilidad. En este caso el Shen también sería como una suerte de vitalidad que se percibe en el gesto, en el rostro de las personas, cuando las personas están así con actitud depresiva, deprimida o como si estuvieran anestesiados. Se dice que les falta Shen o vitalidad. Lo mismo si vemos que estamos practicando Tai Chi en un estado como demasiado Yin, le falta espíritu, le falta presencia y vitalidad a la postura. Entonces el Shen, la conciencia de lo que estoy haciendo es importante. Si el Shen se va, si tengo mi mente en cualquier lado, no estoy en la forma, entonces toda la forma pierde espíritu, pierde el Shen. Ser ágil en Tai Chi Chuan significa moverse sin esfuerzo con todas las partes del cuerpo sueltas y relajadas, pero sensibles y alerta, y distinguiendo claramente los aspectos sustanciales e insustanciales del cuerpo. Esto sería lleno o vacío, yin y yang, de modo que te muevas con completa centralidad, o sea, sin perder el centro, y gracia en todo momento. Al pisar, girar o moverse en Tai Chi Chuan debe sentirse como si los pies y las piernas se deslizaran por el suelo, no como un movimiento laborioso. En la práctica de manos sensibles, sería como Tui Shou también, o manos pegajosas, la agilidad te da la habilidad de ser capaz de interpretar cada movimiento de tu oponente como un gato atrapando a un ratón. Lo contrario de la agilidad es la torpeza y la desorganización de los movimientos físicos y la pesadez y la lentitud en las funciones mentales. Esto, obviamente, si estamos recién iniciando en la práctica, va a ser algo que se desarrolla con el tiempo. Entonces hace falta mucha práctica, mucha repetición para ir desarrollando esta agilidad. En el Tai Chi Chuan hay que ser ágil en el movimiento y ágil en la mente. Se dice como definición de ágil que es ser rápido y diestro, pero en chino el término ágil es ling y tiene un significado mucho más amplio, como espíritu vivo, ingenio rápido, misterioso y reflejo activo. También ling tiene otras connotaciones que tienen que ver con la dimensión espiritual. Dice, los chinos lo llevan aún más lejos, ya que los taoístas asocian ling con los inmortales y con ser espiritual, ya que los inmortales son capaces de, supuestamente, volar físicamente, obviamente la cúspide de las habilidades de ligereza y agilidad. El ling, como la escuela Ling Tao, es camino del espíritu, pero no es el espíritu en cuanto a lo que hablábamos recién del Shen, de conciencia, sino a la fuente de ese espíritu, lo que le da vida a ese espíritu, que es algo que está más allá de la comprensión, por eso se llama también misterioso. La función de encadenar todas las partes como un collar de perlas en la práctica del Tai Chi Chuan se realiza de tres maneras principales o relaciones que se encuentran dentro del concepto de las 6 uniones. Las 6 uniones se refieren a un conjunto de principios de movimiento con los tres primeros conjuntos llamados las tres relaciones. Estas tres relaciones se refieren a determinadas partes del cuerpo y al movimiento. La primera es el movimiento unificado de caderas y hombros. Entonces, siempre que estoy desplazando el cuerpo desde la cadera, el hombro está acompañando. Dice, cuando se gira la cadera derecha, el hombro derecho la sigue al unísono, como si ambos estuvieran conectados y se movieran de forma sincronizada. También a veces es como tenemos que visualizar estas conexiones internas para permitir
que se dé este efecto de entrelazamiento como un collar de perlas, que es decir, si se mueve una parte, se mueve el todo. En cualquier movimiento, por más sencillo que sea, debería estar esto presente, no se mueve una parte sola, se mueve todo el cuerpo al unísono. La segunda relación es el movimiento unificado de las rodillas y los codos. Por ejemplo, si la pierna trasera doblada debe levantarse, flexionando ligeramente la rodilla, el codo correspondiente se flexionará en la misma proporción. Es decir, también en las coordinaciones tengo muñeca y tobillo, codo y rodilla también. En la medida en que voy deslizando o desplazando el peso hacia adelante, se va flexionando la rodilla, también responde en la parte superior del cuerpo por correspondencia. Y la tercera relación es el movimiento unificado de pies y manos, por ejemplo, como una marioneta, cuando se mueven los pies, las manos siguen el movimiento. Entonces, cuando llega el peso, por ejemplo, en el movimiento de Tai Chi, también llegan las manos. No llega primero el pie y después las manos, o primero las manos y después el pie. Bien, tiene que haber coordinación. La idea del movimiento enlazado se traduce a menudo con la inclusión del significado implícito de como un collar de perlas. Por mucho que una persona se retuerza o se mueva, un collar de perlas permanece enlazado, y si se mueve una perla, todas las demás también se van a mover. Por lo tanto, al moverse en Tai Chi Chuan, todas las partes del cuerpo, que son las perlas, se mueven como si todas las articulaciones del cuerpo estuvieran enlazadas, como en un collar. Bien, tiene que haber entonces esta continuidad de movimiento en todos los movimientos que uno está haciendo, siempre tiene que estar esta conexión. Otra función y significado de enlazar todas las partes debe entenderse a partir de las palabras en cada movimiento. Como se ha dicho antes, hay una diferencia entre el movimiento mencionado en este verso, ya que se refiere a toda una postura de Tai Chi Chuan. Por ejemplo, tirando la cola del gorrión, tiene varias partes. Ese solo movimiento se compone de varias partes o etapas que están todas conectadas unas entre sí. Mientras que partes se refiere a los gestos que componen la postura, son los gestos dentro de una postura los que están conectados como un collar de perlas, no las posturas en sí mismas. O sea, dentro, no solamente todo el cuerpo, sino dentro de todos los gestos que componen un movimiento, tienen que estar conectados entre sí. La idea de que todas las posturas están conectadas sin la menor pausa es probablemente el principio más frecuentemente malinterpretado de la práctica del Tai Chi Chuan. Es decir, tiene que haber fluidez en los movimientos cuando paso de un movimiento a otro, pero hay ligeras pausas entre un movimiento y otro. Tengo que saber marcar cuándo termina un movimiento y cuándo está empezando otro movimiento. De hecho, dice, las posturas se conectan utilizando la analogía de una raíz de loto partida. Las raíces de loto son como bulbos que están conectados unos con otros. Si bien están todos conectados entre sí, hay secciones que están bien definidas. También como en una caña de bambú, que hay secciones bien definidas, si bien todas forman parte de la caña entera. Las fibras permanecen intactas y conectadas, pero hay una notable separación y distinción entre las partes de la raíz, aunque la raíz es una sola pieza. Cada división la separa en partes, del mismo modo que las posturas de la forma de Tai Chi Chuan tienen claras separaciones entre ellas y se conectan entre sí como una raíz de loto para formar una forma completa. Pero los gestos dentro de cada postura se conectan y fluyen como los movimientos de las perlas de un hilo. Es decir, la continuidad que se habla de la fluidez dentro de cada movimiento tiene que estar dentro de cada movimiento, pero cuando termina un movimiento tengo que saber cuándo termina y cuándo empieza el siguiente movimiento. No puedo hacer esto en un movimiento compuesto como este de la cola del gorrión, tener como un movimiento desconectado y por partes. Necesito toda la fluidez, que es lo que le va a dar la aplicación y el sentido al movimiento en sí mismo. En la ejecución del Tai Chi Chuan se realizan muchas posturas y gestos para completar toda una forma en solitario. Cada postura es distinta, con el principio y el final de cada postura claramente distinguidos en la mente. De lo contrario, los movimientos de las posturas se solaparán, se extenderán o se quedarán cortos, provocando que la intención mental del practicante sea confusa y desenfocada. Por ejemplo, cuando se avanza atrás de los gestos o partes de la postura de rodar retrocediendo hacia atrás o los gestos de presionar, debe distinguirse claramente dónde termina el retroceder y dónde comienza el presionar. La pausa entre posturas, por así decirlo, puede ser diminuta y leve,
pero lo suficientemente clara como para que el espíritu, el Shen, la distinga claramente y la perciba. Es decir, tenemos que saber exactamente cuándo termina un movimiento y cuándo comienza el siguiente, y no tener en este afán de conectar todos los movimientos para que haya un flujo ininterrumpido de que se empiecen a mezclar las posturas. Una forma de entender esto, cómo se aplica en el Tai Chi Chuan, es definir todas las posturas y gestos en tiempos y medio tiempos, ¿no? Que es como da, como golpe, significa que cada golpe o cada parte es un tiempo. Por ejemplo, empujar se define en 4 tiempos que se cuentan como esto de, por ejemplo, tiro, abro, empujo, traigo y aplasto. Todos estos movimientos son como medios tiempos que están bien definidos. Y hay una ligera pausa al final del último movimiento para que el practicante entienda que está por comenzar otro movimiento, que no se contraiga demasiado ni se extienda. Esa pausa es necesaria, o sea que el practicante tiene que distinguir cuándo está comenzando un nuevo movimiento. Cualquiera que observe no percibiría necesariamente la pausa, pero dentro de la intención del practicante esta pausa se percibe y distingue claramente. Entonces, lo que nos está diciendo acá Stuart Olson es que esa distinción interna del movimiento la tiene que conocer sobre todo el practicante, aunque externamente no sea necesariamente perceptible. Tanto si se habla de los gestos de una postura enlazados por todas partes, como si se distingue claramente una postura de otra, como la analogía de una raíz de loto partida, todos los movimientos del Tai Chi Chuan deben ajustarse a ciertos principios. Aunque en el Tai Chi Chuan hay 22 principios fundamentales tradicionales de movimiento, se detallan en los 10 primeros para centrarse en los aspectos que se aplican al movimiento del cuerpo como una unidad. Estos van a ser los principios fundamentales del Tai Chi Chuan. Fueron presentados por primera vez en el libro chino de Chen Kung, Tai Chi Chuan, espada, sable, bastón y manos dispersoras combinadas, o sea, ya estaban incluidas también las formas con armas. Esta lista consolida las teorías de los principios para la práctica correcta del Tai Chi Chuan. Chen Kung derivó la lista de estos principios de las transcripciones de la familia Yang y se han convertido en una referencia estándar para todas las formas de Tai Chi Chuan. El maestro Liang siempre hizo hincapié en los principios de enseñanza como la esencia y el corazón de la práctica del Tai Chi Chuan. Alguien puede aprender los movimientos correctamente de un maestro, pero sin el dominio de los principios subyacentes, las habilidades y beneficios completos de la práctica del Tai Chi Chuan nunca se pueden lograr. Todos los practicantes de Tai Chi Chuan deberían estudiar en profundidad y aplicar estos principios a su práctica para poder dominar el arte del Tai Chi Chuan en su sentido más completo. Estos principios entonces son los siguientes. Retener una energía ligera y sensible en la parte superior de la cabeza, el primero que habíamos hablado. Expresar el espíritu en los ojos para concentrar la mirada. La mirada está presente en cada movimiento de la forma. Ahuecar el pecho y elevar la espalda, hundir los hombros, suspender los codos, asentar la muñeca y enderezar los dedos. Mantener todo el cuerpo centrado y erguido. Retraer el coxis, relajar la cintura y relajar los muslos. Las rodillas parecen relajadas pero no tanto. Adherir las plantas de los pies al suelo. Distinguir claramente lo sustancial y lo insustancial. La parte superior y la inferior deben seguirse mutuamente y el cuerpo debe moverse como una unidad. Estos principios también los podríamos aplicar incluso a la práctica de otras disciplinas, como les decía, sobre todo del Qigong también. Entonces no son exclusivamente para el Tai Chi Chuan, pero sí deberíamos tenerlos presentes en la práctica del Tai Chi Chuan. Sigue la lista, dice, lo interno y lo externo deben unirse mutuamente con la respiración natural. Utilizar la mente e intención, no utilizar la fuerza muscular. El chi debe circular libremente por todo el cuerpo, pero dividiendo la actividad superior e inferior. Conectar mutuamente la mente, intención y el chi. Moverse de acuerdo con los gestos de la postura, no inclinarse hacia adelante y no exponer la espalda. Todos los gestos han de ser uniformes, continuos e ininterrumpidos. Al realizar las posturas, liberarse de excesos y deficiencias y procurar estar centrado y erguido.
Utilizar el método de ocultar no exponiendo exteriormente. Buscar la tranquilidad dentro del movimiento. Buscar el movimiento dentro de la tranquilidad. La ligereza da lugar a la agilidad da lugar al movimiento y el movimiento da lugar a la transformación. Esos son los 22 principios del Tai Chi Chuan. Considere los 10 primeros principios del movimiento del Tai Chi Chuan como una guía para principiantes en la aplicación del Tai Chi Chuan y los restantes como una guía para aquellos que están bien familiarizados con la práctica y los principios del Tai Chi Chuan. Cuando estos primeros 10 principios son todos aplicados dentro de cada postura y gesto del Tai Chi Chuan, todas las partes se encadenarán para que el cuerpo entero pueda moverse como una unidad. Suspender la cabeza por un hilo significa imaginar una energía ligera, como habíamos dicho, sensible, encima de la cabeza, o imaginar que un hilo está suspendiendo la cabeza desde arriba. Esto estimula el espíritu y mantiene la cabeza en perfecta alineación. Concentrar la línea de visión significa mover la cabeza y la cintura al unísono perfecto, como si los ojos estuvieran en la cintura. Esto también mantiene el espíritu concentrado y mantiene todo el cuerpo moviéndose como una unidad. Es decir, tengo que tener claro también el frente hacia el cual estoy yendo o avanzando. Va la nariz, alinear los ojos con la nariz, con el ombligo, con la cintura todo el tiempo. Tengo que ser consciente de hacia dónde estoy. No puedo estar mirando hacia un lado y con el cuerpo hacia el otro. Hundir los hombros, suspender los codos, asentar las muñecas y relajar los dedos. Hundir los hombros significa dejarlos caer de forma natural sin forzarlos. Esto ayuda a evitar que la respiración y el chi suban a la parte superior del cuerpo. Suspender los codos significa imaginar que se mantiene en una posición que permite una mejor circulación de la sangre y por lo tanto no dejar que se hundan en el cuerpo. Asentar las muñecas significa imaginar como si las manos y las muñecas descansaran sobre una almohada, de modo que las muñecas y las manos estén en perfecta alineación. Esto creará las condiciones perfectas para que la sangre y el chi fluyan libremente. Esto sería obstaculizar a veces el movimiento del chi. Entonces tengo que tener alineadas también manos y muñecas. Relajar los dedos significa mantener cada dedo ligeramente flexionado, no recto ni curvado, para que la sangre y el chi puedan entrar en la yema de los dedos. Todo este tercer principio se emplea principalmente para permitir que la sangre y el chi fluyan a través de todo el brazo y hacia las puntas de los dedos, así como para crear las condiciones para que la energía intrínseca de ese chi se exprese a través de los brazos y las manos. También la idea de relajar los hombros, se dice que los practicantes avanzados suelen tener como una forma triangular en la parte superior de la espalda porque hunden, en vez de levantar los hombros, hunden los hombros. Y esto es una indicación de la conectividad que tienen entre los hombros y los brazos. Es una forma que se va desarrollando con el tiempo, que es un signo positivo. Ahuecar el pecho y elevar la espalda o enderezar la espalda ayuda a desarrollar la adhesión del chi a la columna vertebral. Lo contrario sería sacar pecho y curvar la espalda. Esto es enderezar y ahuecar. Y a hundir el chi en el dantien. Pero también ayuda a mantener la espalda redondeada y a hundir los hombros para que no haya pinzamiento en los omóplatos. Permanecer en el dantian inferior tiene dos funciones importantes. Primero, mantiene todos los movimientos generando y funcionando desde la cintura. Segundo, mantiene la intención de la mente en hundir el chi en el dantian. Es decir, tenemos que pensar que nuestro centro de gravedad es el que dirige el movimiento, siempre con la intención en el dantian inferior, en el centro de gravedad debajo del ombligo. Introducir el Wei Lu, el hueso del coxis, mantiene la columna alineada, también rectifica un poco la curvatura lumbar y previene la inclinación. Recoger significa meter el coxis hacia adentro, girando la pelvis, y hacia abajo unos 2 centímetros para que no sobresalgan las nalgas. Lo contrario sería levantar hacia atrás. Relajar la cintura y los muslos significa no hundir las caderas hacia adentro ni expandirlas hacia afuera, sino mantenerlas en perfecta alineación con los muslos. Relajar el coxis abre la zona del perineo para que la sangre y el chi puedan fluir hacia ella libremente y sin obstáculos. No dejar que las rodillas pasen por encima de los dedos de los pies, es decir, la rodilla no se adelanta sobre el dedo de los pies. Si trazo como una plomada desde la rodilla hasta los pies, no tengo que sobreextender las rodillas. Significa que las rodillas pueden alinearse directamente con los dedos de los pies.
Significa que la pantorrilla y la tibia de la pierna delantera se mantiene erguida y perpendicular al suelo, de modo que si se mira hacia abajo, todavía se pueden ver los dedos de los pies, ya que la rodilla no pasa por encima de ellos ni los oculta. Este principio evita la sobreextensión de las piernas y de crear demasiado estrés y tensión en las rodillas y las piernas. Redondear las piernas y las rodillas es crucial para liberar las piernas de tensión, abrir la zona del perineo y para desarrollar la raíz o equilibrio central. En todos los métodos asiáticos de cultivo interior relacionados, ya sea meditación, yoga, artes marciales, tai chi chuan, etc., existe este principio de abrir las piernas o redondear la zona del perineo para permitir que la sangre y el chi entren en la zona del perineo. O sea, no se colapsan hacia dentro de las rodillas, sino que se abren. Hundir el peso en los puntos del pozo burbujeante, Yongchuan sería el punto 1 del riñón, de la planta de los pies es realmente un término equivocado. En realidad es imposible colocar todo el peso del cuerpo en un centro de chi específico, especialmente los puntos del pozo burbujeante, ya que están situados detrás de las almohadillas de los pies en la zona hueca cerca del centro de cada pie. Bueno, yo creo que acá igual la interpretación hace referencia a la planta del pie, lo mismo que Ming Men es el área lumbar en Qigong, por lo menos es así. Los puntos no hacen referencia específicamente a un punto, sino a un área también. Por lo tanto, este principio no puede tomarse literalmente. La idea es que si una persona se concentra en el punto del pozo burbujeante cuando carga el peso en una pierna determinada, todo el pie puede relajarse y el peso se distribuirá uniformemente por todo el pie. De otra manera, habrá una tendencia a presionar el pie hacia abajo, causando que la raíz sea fácilmente cortada por la tensión, o más peso es colocado en el talón del pie o en los dedos, cuando lo que hace que de nuevo la raíz sea cortada, o sea, uno pierde raíz, hay que distribuir el peso uniformemente en toda la planta del pie. Aplicando estos 10 principios de movimiento del Tai Chi Chuan, se puede ver en analogía como si una persona estuviera flotando en el aire desde la cabeza suspendida hacia arriba y los pies hundidos hacia abajo, para que todo el cuerpo pueda funcionar libremente sin obstáculos, mientras que la cintura controla y genera toda función de movimiento desde la mitad del cuerpo. Bien, esto sería el objetivo a lograr con mucha práctica. No es algo que se logre de forma inmediata, así que los invito a que practiquen sus formas de Tai Chi Chuan, sea el estilo que sea que estén practicando, tratando de incorporar estos principios y sentir cómo va cambiando la cualidad intrínseca de cada movimiento. Y si están interesados en aprender formas de estilo Yang, se pueden contactar. Estamos dando formas de 8 movimientos y de 16 movimientos ahora. Próximamente vamos a comenzar también con la forma Yang de 24 movimientos. Así que gracias por escuchar y nos vemos la próxima.